Bienvenidos a Versos de Dios Explicados. ¿Qué estás dispuesto a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Pienso yo que es una pregunta totalmente válida y de hecho el apóstol Pablo nos da una pequeña idea en su segunda carta hacia Timoteo. ¿Quieres saber más sobre esta pregunta de la cual te acabo de mencionar? Comencemos. Segunda de Timoteo 2:3. Tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Sufrir por alguien más. De hecho, hay muchas personas que lo hacen por amor, algunas lo hacen por obsesión, pero eso es en el ámbito sentimental. Ahora, ¿qué específicamente es lo que estamos dispuestos a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Y como dije al principio, es una pregunta totalmente válida porque el apóstol Pablo nos habla específicamente de esa situación. Sufrir por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que Pablo es un ejemplo válido sobre esta pregunta, porque de hecho Pablo fue encarcelado, tuvo naufragios, recibió azotes. Ya de hecho, todas esas situaciones eran demasiado contundentes como para decir, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero no se quedó ahí. Llevó a Pablo hasta la muerte, a su ejecución, cortándole la cabeza, algo que hicieron los romanos al ver a los cristianos como una amenaza. Imagínese usted el grado o el nivel de amor que sentía el apóstol Pablo hacia expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otro gran ejemplo son varios o la mayoría de colegas misioneros. Algunos de ellos se sumergen en las selvas, ya sea en Brasil, en África o en países tan peligrosos como países musulmanes o hinduistas, que pueden ser países llenos de personas fanáticas a sus religiones y por lo tanto están dispuestas ellas no a morir, o no solamente a morir, sino también matar por sus principios, que de hecho son todo lo contrario a lo que propaga la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor a los demás. Y por eso mismo hay muchos misioneros introduciéndose cada día más, arriesgando sus vidas con tal de llevar el evangelio a más personas. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, pero hay muchas ocasiones o situaciones en las que podemos cambiar nuestra conducta. Como cuando alguien nos pregunta, ¿tú eres cristiano? Dígalo, sí, a mucha honra y a mucho orgullo. Pero en ocasiones tratamos de ocultarlo. Hay personas que lo ocultan porque saben que lo que están haciendo está mal. Y como no es muy bien visto delante de las personas, sus acciones, ellos sienten cierto grado de temor de decir que son tan siquiera cristianos. Y algunos inclusive sienten temor de decir que sirven en la iglesia. Pero esta no debería de ser nuestra conducta. Nuestra conducta debería de ser, o nuestra actitud debería de ser, estar dispuestos a sufrir penalidades por amor al evangelio, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es algo que es más que claro en la Biblia y no en vano lo menciona el apóstol Pablo, porque como en estos tiempos, también en los tiempos en los que vivió Pablo, habían contemporáneos de él que no estaban muy de acuerdo en ofrendar su vida. De hecho, hubieron muchas personas que desistieron del evangelio, de predicar el evangelio o tan siquiera de ser cristiano, por las constantes ideas homicidas de los romanos, por los constantes ataques por parte de los judíos, que ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de acabar con lo que en ese momento consideraban una plaga, mas no sabían que sería el principio de un cambio de mentalidad total en el mundo. De hecho, el evangelio es el que ha venido a inculcar principios básicos de moral, ética y valores. Solo en el pasado existirían hombres que arriesgarían su vida con tal de propagar el evangelio. Como ya mencioné, en el presente hay muchos misioneros que están arriesgando su vida con tal de llevar la palabra de Dios a muchos lugares.
pero en siglos pasados hubieron muchos hombres que se podría mencionar que fueron de gran ejemplo, no solo por el hecho de predicar el evangelio de la manera correcta, sino de arriesgar sus vidas y en el caso de algunos incluso de perderla con tal de que otros pudiésemos tener la Biblia. Tal es el caso de John Huss, que fue ejecutado por traducir la Biblia del latín a un idioma moderno. John Wycliffe, Martín Lutero, Casiodoro de Reina y en fin, muchos otros hombres más que vinieron con la mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús y decidieron arriesgar su vida con tal de que el evangelio se llevara a más lugares. Como digo y repito, no le estoy diciendo a usted que vaya y se monte en alguna misión a ir a algún país donde se ha prohibido predicar el evangelio y eso, pero sí me puedo referir a la situación de que hay muchos que estamos cómodos y la comodidad no nos permite llevar un evangelio recto. Ya no podemos seguir negando el evangelio de Jesucristo con nuestras acciones y mucho menos con nuestras palabras. Hay que levantar la bandera en alto y decir: yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y cada vez que tengamos la oportunidad de predicarle el evangelio de Jesucristo a alguna persona, hagámoslo con toda seguridad, porque es el Espíritu Santo quien nos respalda a cada uno de nosotros. Esto fue Versos de Dios Explicados. Mi nombre es Gerardo Abdalá. Que el Señor les bendiga.